de color para la usía aristotélica en su configuración. Un estudio de la teoría de Aristóteles de los colores. El faro de Vigo no se encuentra, tío. Hay que sacarlo por internet. No se encuentra. Al término de la entrevista, tampoco. O sea que esto es que guardo, es una dificultad. Pero bueno, a ver lo que dice. Es sobre la teoría aristotélica de los colores. Sí, me ha hablado Escudero de ella y dice que es muy buena. Sí, me hizo una impresión fantástica el chico este. Sí, fue alumno nuestro, pero yo había perdido la pista completamente. Y muy bien, la verdad. Una presentación muy bien hecha, muy bonita. Iba hablando con él, estuvo emocionante. Muy novedosa, porque eso yo creo que es una claro, nada, completamente. ¿Y esa tesis de cuándo es? ¿Año 2000? Me parece que lo ponen en las portadas, en las tapas. Ya. Sí, 2000 lo pone afuera, sí. Sí, año 2000, hace 6 años ya. Sí, no, yo sabía que existía esa tesis, pero no la había leído. Porque tuve ocasión. Y además que como ahora por lo visto los tribunales exigen devolverlas. Antes las tesis las tenían todos los tribunales. Que si iban 5 al tribunal, cada uno se daba su tesis. Y ahora tienes que devolverlas. Para que no se copien las autos de los escritores, ¿verdad? Total que ahora resulta muy difícil encontrar una tesis doctoral. Porque en las facultades no te las dan, tiene que ser el autor. Y el autor me dijo que sí, que me la daba él, vamos, que si no la encontraba, él me la enviaba. Se copia una de hace unos años. Por eso sí, para devolverla. Pero luego también sí. Es lo que recomendaba Humberto con aquel libro de cómo hacer el doctorado. Que hay dos formas de hacerla. Una, copiar una que esté muy lejos. Sí. Y ya no hay problema. No, pues es verdad, de una muy lejos cualquiera le echa un clavo ya. Ahora realmente cabe todo lo que pasa, porque como esto no se publica, esto queda completamente sepultado en el olvido completamente, ¿no? Porque le pasa a la tesis de Julio Manuel, está ahí sepultada, ¿verdad? Ahora, esta todavía más gorda que la suya, ¿eh? ¿Sobre qué es la tuya? Sobre los humanos, los días estás ahí tomando revivir, o quitando la ría, y comiendo ostras. Entonces, eso está mucho más barato que la guardia. Después, tuvimos otro pueblo tal y la... Tiene una página extraordinaria. Pero él dijo que no, bueno, se cayó, luego se cayó. Pero si esto lo ponen en el periódico, entonces sí que hay una denuncia, profesor. Pero de una conferencia, ¿cómo prueban aquello? Si no estaban grabando, tienen que empezar a dar testimonios, allí es prácticamente imposible, porque aquello dura prácticamente es imposible, eso de ver babola, ¿no? Si está grabado, sí, pero si no está grabado... ¿Cuál era el asunto de presentar... No. Y luego el diputado del PSOE me dijo que se le había faltado con respecto al presidente del gobierno y que era una persona elegida democráticamente. Ya que fuese una cuestión de hecho, no podéis decirlo. No, porque mereció un respeto porque estaba elegido democráticamente. Sí, y eso obligó a meterse con la democracia, que era eso la democracia. Entonces, sí, eso es más de un lío que vamos. Claro. En fin. ¿Qué calorías tienes? ¿Qué calorías tienes? No hay cómo se puede. No hay cómo se puede. No por relación política. O sea, no tengo razón. Como gitano, nació como gitano. O sea, enfadarse por eso. Si era lo que querían, que están contentos. Nació como gitano. No pone política. Muy bien, pues si les parece, nada, terminamos ya este capítulo que da la figura sintética de las relaciones. Eso de las relaciones ya, bueno, terminamos. Esbozamos de qué se trata, de qué habría que tratar aquí, de qué se trata aquí. Porque todo esto hay que tratarlo mucho más profundamente, pero en fin. Pero dentro del orden que llevamos, ¿de qué se trata aquí? Bueno, pues el otro día ya hemos hablado de relaciones y simplemente yo creo que podemos empezar recapitulando la diferencia entre términos y relaciones y operaciones sobre la base de que las relaciones tienen que ver con la verdad, eso es, las relaciones tienen que ver con la verdad.
y los términos y las operaciones no, en principio, ¿eh? ¿Y por qué tienen que ver con la verdad? Bueno, pues la conexión yo creo que es la siguiente. La conexión es que cuando pasas del orden de los términos al orden de las relaciones, pues el orden de las relaciones es un orden proposicional. Simplemente para poner un ejemplo socorrido. Si dices que vamos a ver, que Sócrates es el maestro de Platón, Platón es el maestro de Sócrates, pues los términos serían Sócrates y Platón, ¿no? Y la relación de magisterio estaría entre ellos. Pues al establecer la relación, Sócrates es el maestro de Platón, estás haciendo una proposición, evidentemente. Estás estableciendo una proposición, un juicio, y ese juicio ya es verdadero o falso. Mientras que esto en el uso común de las palabras, mientras que cuando dices Sócrates o dices Platón, en principio no dices nada, dices unas palabras asociadas a algunas imágenes, a algunos textos, pero propiamente no te comprometes, ¿no? Y claro, esto dice también que cuando estableces una relación estás de algún modo incorporando alguna operación, que es la operación misma de confrontar los términos, de ponerlos en confrontación, aunque luego esa operación quede más o menos puesta entre paréntesis. Es sencillamente la idea de que las relaciones son proposiciones, mejor dicho, son proposiciones aplicadas a los términos, son predicados aplicados a los términos, porque la relación es un predicado, creo que decíamos el otro día. La relación funciona como un predicado. Y entonces, la relación en abstracto, es decir, tal como en abstracto queremos decir, pues tal como se utiliza la lógica de relaciones, RST, así como flotando, ¿verdad? Esas relaciones por sí mismas, pues no nos referimos a esto, nos referimos a las relaciones aplicadas a los términos. En el ejemplo de antes, si decimos maestro, relación de maestro, pues en sí mismo tampoco es ni verdadera ni falsa, es una relación de maestro. Maestro aplicada a los términos. En términos de funciones, cuando las funciones las aplicamos a variables, eso es. Y sacamos unos valores de la variable independiente para ver si da la función, y entonces esa función empieza a ser verdadera o falsa. O sea, en términos de funciones es mucho. Es decir, que este es el uso normal de los matemáticos. Es decir, la característica de la función pues no es propiamente ni verdadera ni falsa, es simplemente la característica de una función. Ahora, cuando la aplicas a unos valores, entonces esa aplicación ya es una proposición. Y entonces la característica empieza a ser un predicado. O sea, si dices igualdad, pues en sí no significa nada. Bueno, no significa ninguna proposición. Pero si dices A es igual a B, claro, A es igual a B, K, lo que estudiamos otro día, congruencia. Un número es congruente a otro con módulo tal, claro, sin módulo no tiene sentido, ¿no? Módulo K. Entonces ya la relación de congruencia ya está, es verdadera o falsa. Ahora, si dices simplemente relación de congruencia, pues es una definición, es decir, no hay ni verdad ni falsedad, es simplemente una definición. Pues bien, en ese sentido, la aplicación de una relación o de la característica de una relación a unos términos es lo que la convierte en un juicio y una proposición. Y ahí la clave del asunto está que la relación es un predicado. Esa es la gran novedad del análisis de relaciones con respecto a cómo lo analizaban los escolásticos o el propio Kant, que sigue en ese punto, sigue la escolástica, ¿no? En el ejemplo que pusimos otro día, el 7 más 5 igual a 12, que es el de Kant, entonces ahí el predicado es igual a, el predicado es esa relación, igual a, mientras que igual a es decir, la relación en el sistema escolástico, eso era una cópula, era un ser copulativo. Que claro, la situación es la siguiente, la situación es que al considerar las relaciones de este modo, en lógica de relaciones, se borran los predicados. Es decir, que los predicados en la lógica aristotélica, escolástica, pues se aplicaban a un sujeto según 5 formas, las famosas 5 voces, ¿no? Se aplicaban
como género, como especie, como diferencia, como propio, como un accidente, y entonces las tres primeras eran necesarias, también el propio y el accidente era contingente. En la lógica de relaciones esto desaparece. Sencillamente, bueno, la notación de Russell vamos, se ve claramente. Russell, bueno, no lo escribo, pero en fin, es muy fácil de recordar. Hablando de funciones, pone una phi, luego una admiración y una x, phi de x. En lugar de poner un paréntesis, pone phi de x. Esa admiración viene a ser la aserción, es decir, la aplicación. Dice, esta phi aparece ahí. O phi de xy, ¿verdad? Aparece como una admiración que tiene la función de cópula, la antigua función de cópula. Es decir, todo esto es para subrayar cómo la idea de relación, tomada como predicado, pues establece la conexión entre las relaciones y los juicios, y las verdades o falsedades, por tanto, y la verdad y la falsedad. Y en la medida en que las ciencias tienen que ver con la verdad y la falsedad, está. Ahora bien, como las relaciones, por otra parte, entonces las relaciones aplicadas, las relaciones aplicadas, en abstracto no, como las relaciones, pues son proposiciones, a través de eso se ve la conexión entre lo que solemos llamar la capa objetual y la capa proposicional de una ciencia. Es decir, que en una ciencia hay una capa objetual y una capa proposicional que va recubriendo la primera, porque son las relaciones que van recubriendo los términos. Eso es. Bueno, pues nada, no hay más, bueno, hay muchos problemas, pero en fin, no vamos a dejarlo ya. Y entonces vamos a tratar hoy sobre todo de este asunto, de los hechos. ¿Qué son los hechos? ¿Qué es un hecho? Y como los hechos son contenidos de las ciencias, vamos, indiscutibles, según algunos, lo único que es propio, sobre todo la ciencia positivista, ¿no? El positivismo. Son los hechos. Así lo que decía Saint-Simon, el maestro de Comte, hechos, hacen falta en especulaciones metafísicas, ¿verdad? Los hechos es la ciencia es el hecho, la ciencia es el positivismo. Entonces, claro, los hechos se pueden tratar de muchas maneras en las ciencias, pero a mí me parece que el lugar, como figura no seológica en lo que estamos, los hechos, yo creo que hay que tratarlos en el capítulo de las relaciones. Los hechos son relaciones. Eso es la tesis que vamos a desarrollar. Lo que llamamos hechos son relaciones. Y claro, esto tiene una importancia extraordinaria, como vemos. Es decir, los hechos no son términos ni son operaciones. Dentro de las tres figuras del eje sintáctico, los hechos no serían ni términos, un término no sería un hecho, ni sería tampoco una operación, sino que sería una relación. Bien. Por tanto, supondría varios términos y supondría operaciones. Es decir, un hecho sería, por ejemplo, para referirnos al otro día, pues aquel teorema de Herón, cuando Herón establece la igualdad del ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, ese es un hecho. Es una relación entre dos términos que serían los rayos, una relación de igualdad entre esos rayos, y entonces la relación sería un hecho. Ahora, claro, excuso decir lo que se sigue de aquí. Bien. Entonces, la cuestión es que la circunstancia, para no repetir esto, ¿no? Que la circunstancia de que haya casi consenso universal en que las ciencias tratan de hechos, las ciencias positivas, y lo de positivo es en el sentido del positivismo de Comte, las ciencias positivas tratan de hechos, no quiere decir que los hechos sean una figura noseológica exclusiva de las ciencias. Ahí está la cuestión. Para decir una tecnología que utilizamos, el concepto de hecho como relación es priorístico, es de los primeros analíticos, diríamos, pues como lo entendemos. Fuera de la ciencia también hay hechos, esa es la cuestión. También hay hechos fuera de las ciencias, ese es el asunto. Lo cual plantea el problema de en qué se diferencia un hecho científico de un hecho que no es científico. ¿Verdad? Bien. Pero los hechos están dentro de las ciencias y son evidentemente de la ciencia. Bueno, y el positivismo en cierto modo es la tesis, como decimos. Bueno, esto suscita una cuestión que no vamos a tratar aquí porque es la cuestión, yo la traté ampliamente en el prólogo a un libro sobre Schelling, que era una tesis doctoral de hace lo menos 15 años o más, ya no me acuerdo, de Lorenzo,
la filosofía de Schelling. Ahí en el prólogo está tratado eso, porque precisamente lo que nos interesó de Schelling es que la filosofía positivista de Comte había tenido como precedente a Schelling. Es decir, que teóricamente no está en las antípodas de Comte, ¿no? Comte es el teórico de las ciencias positivas, claro, el positivismo, frente a todo el estadio teológico y el estadio metafísico, y claro, Schelling, si es algo, es un metafísico, ¿verdad? Pero Schelling resulta que es el que ha acuñado, ya no me acuerdo muy bien, pero puede ser incluso que un año antes, que las fechas de publicación son muy, muy próximas. Bueno, eso habría que mirar el blog, y yo no lo he mirado, pero o bueno, y el libro, la tesis doctoral. La idea que conservo es que son fechas muy próximas, incluso Schelling puede ser 2 años antes que Comte, pero en todo caso independientes, en todo caso fueron independientes. Ahora, ¿por qué llamaron positivo a esto? ¿Por qué los dos hablan de positivo? Supongo que sean independientes. Eso es más interesante, porque es una cuestión ya filológica muy interesante, ¿eh? Yo recuerdo que lo relacionábamos allí con las cuestiones que se plantearon en aquella época sobre los números positivos y negativos, y sobre un escrito de Kant muy famoso sobre la introducción de las magnitudes negativas en matemáticas y la naturaleza de los números negativos, qué tipo de entidad tenían los números negativos, ¿verdad? Y aplicado a las cargas eléctricas. Es decir, ¿qué quería decir eso de electricidad negativa, verdad? No era tan positiva como la otra. Dicho de otra manera, entonces la electricidad negativa, que se empezaba a allí, que era en principio un modo algebraico de representar, pues que la bolita esa de corcho sufría una repulsión o una atracción. Si esta designación algebraica pues implicaba al mismo tiempo una diferencia puramente posicional, es decir, que no había como izquierda y derecha, una decisión posicional, o bien había una diferencia sustancial, no posicional. Esto está muy en relación también con el problema de los enantiomorfos. Es decir, la mano derecha y la mano izquierda, que están flotando en el espacio. El ejemplo que pone Kant, pero era un ejemplo general en todo aquello en el siglo XVIII. Si dos manos, la mano derecha y la izquierda, supongo que sean iguales, que sean totalmente iguales, en el sentido métrico, en el sentido morfológico, que sean totalmente iguales. Bueno, como se puede hacer, pues, con un molde, ¿verdad? Si estas manos son no congruentes. Claro, son incongruentes porque no se pueden superponer nunca en 3 dimensiones. Y entonces, pues esta paradoja de que siendo totalmente iguales en muchas cosas, en tamaño, tal, sin embargo son incongruentes, es decir, no se pueden superponer, hay, lo cual es un modo de expresar la diferencia entre totalidades distributivas y atributivas, claro, o sinalógicas, porque la superposición es sinalógica, ¿verdad? Mientras que el otro es una correspondencia biunívoca. Entonces la diferencia entre derecha e izquierda, ahí en este caso se ve claramente que no es ninguna privilegiada, no se puede llamar una positiva y otra negativa, aunque se llame así, ¿verdad? Las dos son positivas desde el punto de vista de esto. Pues cuando se aplica a la electricidad, cuando se aplica a lo positivo, ¿verdad? ¿Qué es lo positivo? Esa es la cuestión. Y entonces resulta que, pero claro, el concepto de Schelling no lo aplica a las ciencias positivas, lo aplica a la filosofía positiva. Y Comte son las ciencias positivas. Y también filosofía positiva, pero una filosofía fundada en las ciencias. Y claro, lo curioso es que Comte llama filosofía positiva a la que se opone a la negativa, a la filosofía negativa. Ese es el asunto. Filosofía positiva es la que no es negativa. ¿Y a qué llama Comte, a qué llama el positivo filosofía negativa? Pues a toda la filosofía escolástica y a toda la filosofía especulativa, es decir, a toda la filosofía que es puramente negativa. ¿Y a qué llama Schelling filosofía positiva? Pues, bueno, aquí introduce otro concepto que ya escucho, es decir, eso ya desborda este asunto, a la que se funda en la experiencia, la experiencia.
Ahora, ¿y qué es la experiencia? Esta es la cuestión. La que se funda en la experiencia. Y entonces la filosofía que se funda en la experiencia es positiva frente, y en el caso de Schelling, frente a Kant. Al Kant de la crítica de la razón pura, que sería una filosofía puramente negativa, destructiva, ¿verdad? Sería la filosofía crítica, según Schelling, que no haría más que destruir toda la metafísica anterior. En cambio, la crítica de la razón práctica ya sería filosofía positiva, porque ya ofrecía, no sería pura negatividad en el sentido, bueno, no sé qué sentido, porque ya vemos que matemáticamente no tiene sentido tampoco. Es decir, ¿por qué razón el -5 va a tener menos entidad que el +5? Operacionalmente sí, pero bien. Y entonces la filosofía positiva de Schelling, pues es una filosofía que está de acuerdo con la experiencia. Bueno, las dificultades para exponer esta distinción en el propio Schelling son porque Schelling se caracterizaba, según estos análisis, por una oscuridad completa, una cosa casi ininteligible, no había que interpretar, son formulaciones diversas, cada vez que hace un sistema. Ya saben que Schelling hizo 4 o 5 sistemas filosóficos, cada uno es distinto, entonces no hay forma de cogerle, ¿verdad?, de qué quiere decir. Pero probablemente lo positivo en Schelling tenía que ver con la experiencia, y la experiencia tenía que ver mucho con la práctica, claro, el libro lo dice, con la crítica de la razón práctica, con la práctica, y por tanto con la implicación del sujeto operatorio en el asunto. Para traducirlo a términos de la teoría del cierre. Es decir, cuando lo metaoperatorio que llamamos, cuando el sujeto operatorio estaba implicado en la propia experiencia, entonces allí habría filosofía positiva o ciencia positiva. Cuando no. Un ejemplo que se podría poner, bueno, a título de ejemplo, que es muy peligroso, pero en fin. Hablar del Cámbrico o del Big Bang, pues no sería ciencia positiva. En el sentido de que yo no me puedo nunca poner en el Cámbrico, porque teóricamente, o en el precámbrico, no ha habido vida humana. Y excluso en el Big Bang. Ahí es imposible porque ahí no había nada que hacer. Y entonces, pues todo este tipo de física sería hiperfísica, no sería ciencia positiva, sería otra cosa en el sentido, ¿verdad? Pero, bueno, y en el Cámbrico sí, ¿no? No, porque nadie puede haber estado en el Cámbrico. Tienes restos que puedes manipular. Ya, pero eso ya es especulaciones. Eso ya son deducciones ya no son hechos. Ya no son hechos, ya no es positivo en el sentido de hecho, ya son especulaciones, ¿verdad? Y es un poco la objeción que hace Popper. Bueno, y la que hacía Comte a la química. La objeción de Comte a la química es que la consideraba como ciencia terrestre, porque había que manipular, y los planetas no se podían manipular, por tanto estaban fuera de la química. Claro, eso lo decía Comte en los años 30 del siglo XIX. Es decir, que los problemas van por ahí. Entonces, yo no estoy ahora sosteniendo ninguna tesis, simplemente analizando cómo pueda formularse nosológicamente el concepto de hecho que todo el mundo acepta. Y entonces, y sobre todo para introducir las conexiones entre los hechos, lo positivo y la experiencia. Lo positivo del positivismo, claro. Y las hechas. Y por supuesto, pues, el verum factum. El hecho como fabricación. La verdad es lo que ha sido fabricado, que a su vez pues tiene que ver con lo que hemos dicho, la implicación del sujeto operatorio en el asunto, que es el núcleo que en la teoría del cierre se toma como bien. Bien, pues entonces yo creo que un modo de tantos modos de plantear el asunto es pues lo siguiente. Vamos a ver, un poco tratar de determinar el origen histórico, vamos, es histórico sistemático a la vez, el origen de este concepto de hecho positivo, y de las verdades de hecho positivo. Porque resulta que, precisamente porque los hechos son un concepto priorístico, es decir, que se encuentran antes de las ciencias, luego vendrá el problema de por qué los hechos científicos
o en qué se caracterizan los hechos científicos. Pues entonces, ¿por qué los hechos positivos empiezan a considerarse como contenidos de la ciencia, pero también de algo que es de la ciencia? Bien. Y que se oponen los hechos, las verdades de hecho, a las verdades de razón. Verdades de hecho y verdades de razón. Bueno, esta es la oposición famosa de Leibniz, ¿no? Claro, verdades de hecho y verdades de razón. Pero que se cita de Leibniz. Se cita como tal. Ahora bien, la edición de Leibniz yo creo que se ha expuesto de un modo siempre muy torcido, porque se sigue hablando. Leibniz contrapuso verdades de hecho y verdades de razón, pero no se cita, no se va a las fuentes de Leibniz, donde Leibniz dice esto, que es en el discurso sobre la armonía entre la verdad y la razón. Y ahí la cosa cambia completamente de sentido, como vamos a ver. Bueno, aunque se conserva el sentido tradicional. Yo creo que el fundamento de esa distinción fundamental entre Leibniz, que luego da lugar a la distinción de Kant, como eso es generalmente admitido, de los juicios analíticos y sintéticos, ¿verdad? Esa, la distinción famosa de Kant, yo creo que esto tiene un origen teológico clarísimo, de donde lo toma Leibniz. Y el origen teológico sigue presente, como vamos a ver, en Leibniz y todo lo demás. Y sigue presente, pero vamos, constantemente. El origen teológico de la distinción yo creo que está entre, precisamente en los escolásticos de Salamanca, que tanto hemos hablado, el padre Molina y todos estos, ¿no? Es decir, la teoría de la ciencia divina. Si nos fijamos en lo siguiente, la ciencia divina, según la teología escolástica, no aristotélica, porque Aristóteles, esto es muy importante, Aristóteles de ciencia divina nada, Dios no tiene ciencia, Dios no conoce el mundo, es decir, Dios, la ciencia divina no tiene nada que ver con lo que llamamos ciencia, porque Dios no conoce el mundo, Dios está siempre pensando en sí mismo, bien, pero claro, desde el punto de vista del cristianismo, Dios es el creador del mundo y lo conoce, por tanto tiene ciencia del mundo. Y entonces, ¿y esta ciencia de qué tipo es? Bueno, pues la famosísima distinción. Dios tiene tres clases de ciencia en el mundo, que es la ciencia de simple inteligencia, la ciencia de visión y la ciencia media. Bueno, esto es pura metafísica, pero luego vamos a ver que realmente está hablando de cosas completamente inteligibles. Sí, la ciencia de simple inteligencia es la ciencia que Dios tiene de las verdades eternas necesarias, ¿verdad? De lo que de las leyes universales válidas para todo el mundo posible, de lo que no puede ser de otra manera, de lo que es así no puede ser de otra manera, por ejemplo las leyes matemáticas, principalmente las leyes lógicas, el primero de contradicción, eso es la ciencia, y después de todas las esencias que Dios puede haber pensado en toda su vida. Luego la ciencia de visión es la ciencia que Dios, una vez creado el mundo, del decurso del mundo que va produciéndose, entonces Dios sabe lo que va a ir produciéndose, es decir, es una ciencia de visión, por lo tanto, de una cosa concreta, o sea, no es abstracta, va a ocurrir tal cosa, y entonces, pero además hay pero también tiene Dios una ciencia media, bueno, según decía Molina, porque esto fue lo que se discutió, pero en fin, para los efectos vamos a prescindir de discusiones. Dios tiene conocimiento de lo que hubiera pasado si no se hubiera producido lo que se ha producido, es decir, los futuribles, que es lo que luego llamarán los lógicos, el Goldman, etcétera, los contrafácticos, ¿verdad? Entonces, toda esta famosa teoría de los contrafácticos es los futuribles, aunque no sé, es decir, un ejemplo típico de contrafáctico, si César no hubiera pasado el Rubicón, pues yo qué sé, no habría habido imperio romano. Entonces es una condicional, ¿verdad? Si César no hubiera pasado el Rubicón, no habría habido imperio romano. Proposición verdadera, porque como la verdad de la condicional material es que P implica Q, es verdad si P es 1 y Q es 1, o si las dos son falsas, pues como las dos son falsas, ¿verdad? Pues resulta que eso es verdadero. Y con esas historias empiezan ahí los lógicos ahí a darle vueltas al asunto, claro bien. Bueno, luego hablamos un poquito sobre esto. Entonces resulta que y ahora que dice Leibniz, sobre esta base, Leibniz conocía perfectamente, vamos, lo conocía perfectísimamente todas las discusiones escolásticas, pero al detalle, ¿verdad?
cita constantemente a Báñez, a Molina, está constantemente al tanto de estas distinciones. Entonces Leibniz propone la siguiente distinción, que realmente es un embrollo monumental. Primero dice que hay dos clases de verdades: verdades de experiencia y verdades de razón. Y por otra parte, profundísimo, porque en esta distinción yo creo que está gran parte de la clave para romper estas dicotomías de verdad de hecho y verdad de razón. Ya vamos a verlo. Dice Leibniz, hay unas verdades de experiencia y otras verdades de razón. La verdad de experiencia las divide en dos clases, a su vez, que son verdades de experiencia sensible, es decir, de los sentidos, y verdades de fe, de experiencia religiosa, diríamos, de experiencia religiosa. Idea esta que recuerda inmediatamente aquello de Malebranche, que hemos citado tantas veces, partido de la teoría aristotélica de la ciencia. Dice Malebranche, la ciencia parte de unas premisas y saca conclusiones, ¿no? Las premisas no son demostrables, simplemente se aceptan. ¿Se aceptan cómo? Esta es la cuestión. Pues se aceptan como hechos. Y entonces dice Malebranche, y para mí los hechos son los dogmas de la revelación, ¿verdad? Y entonces la Biblia es un hecho. La Biblia me informa de hechos. Por ejemplo, me informa de que Dios creó el mundo, cosa que si no podría saberlo, dice Malebranche. Lo curioso es que esto mismo lo dice Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano, seguramente por influencia de Croce, que era un discípulo de Hegel, vamos, quiere decir que la condición es bastante directa, ¿no? Es decir, la idea de que Dios creó el mundo, es decir, si yo sé, si yo creo saber que el mundo existe, creado por Dios, es porque me lo ha dicho la Biblia, si no, no lo sabría. Además, yo creo que sociológicamente eso es una verdad como un templo. Es decir, que eso realmente no es más que una tautología, porque salvo que pensemos que nosotros hemos llegado a esta proposición como llegó el filósofo autodidacto, ¿no? Analizando los 5 vías, es decir, no hay un reloj sin relojero, luego tanto, ¿quién ha llegado a esto? Esto es una justificación posterior, es decir, que realmente la idea de que Dios creó el mundo es el propio contenido de que el mundo existe fuera de nosotros, creado por Dios, es decir, en las condiciones que llamamos mundo, claro. Bien, pues entonces las verdades de fe son estas, pero que ambas son de experiencia, se fundan en la experiencia, es decir, en que el sujeto que ha recibido la revelación o los sentidos, el sujeto que está viendo o los sentidos ha recibido esta revelación. Y dice Leibniz, y naturalmente las verdades de fe pues son verdades sobrenaturales que desbordan las verdades naturales, dice Leibniz, pero esto no tiene nada particular porque es lo mismo que cuando nos maravillamos de los artilugios que hacen en la China, ¿verdad? En una sociedad extraña que hace cosas muy raras, los aceptamos porque nos han contado, decimos que en la China pasan estas cosas, pues en la China, pues en el cielo, porque Dios podía haber hecho otras cosas bien. Y luego, por otra parte, están las verdades de razón. Y las verdades de razón, y aquí viene la distinción que se utiliza de Leibniz, las verdades de razón son de dos clases: verdades de razón eternas, verdades eternas de razón, y verdades de hecho, que no son eternas, que son de hecho. Ahí está la famosa, las verdades de hecho, las verdades positivas, las verdades de hecho. ¿Qué son las verdades eternas? Pues según Leibniz, las verdades eternas son las verdades que corresponden a la de simple inteligencia, son las verdades que valdrían para todo el mundo posible, las verdades inconmutables que no se pueden cambiar, prácticamente las matemáticas y la lógica, prácticamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las verdades de hecho? Según Leibniz, pues aquellas que se pueden cambiar. Y claro, hay que tener en cuenta ¿y cuáles son estas verdades? Pues lo dicen claramente, pues por ejemplo, que la gravitación tenga que seguir la ley del cuadrado. Es decir, podemos concebir a un mundo en donde las masas no se atraigan en proporción directa de la distancia inversa de la distancia y el cuadrado de la distancia, etcétera, de las masas, etcétera. Podría haber un mundo donde no hubiera esta gravitación. O también, dice como ejemplo, podría haber un mundo
en donde los astros, con respecto a la Tierra, en lugar de girar sinistrógidos, girasen destrógidos. ¿Y todo esto por qué lo dice Leibniz? Pues porque quiere asegurar el milagro. Quiere asegurar que hay milagros, que es posible el milagro. Y el milagro incumple las leyes físicas naturales, que son leyes positivas, pero que son cambiables, porque no son necesarias, como son las leyes eternas. Claro. Entonces resulta, claro, más teología no cabe, ¿no? Es decir, Leibniz está completamente metido en la misma problemática de los teólogos del siglo XVI. Es decir, Dios podía haber hecho otras cosas. Claro, para más complicación, ahora resulta que cuando intenta Leibniz justificar esos dos tipos de verdades, como recuerdan, pues decirnos las verdades eternas son verdades que se fundan en el principio de no contradicción. Las verdades positivas, de hecho, no son gratuitas, no son aleatorias. Es decir, no, tienen también su razón, la razón suficiente. Tienen una razón suficiente. Y entonces resulta que esta razón suficiente, pues para el hombre, y esto tiene a su vez que ver, igual que los escolásticos, las verdades eternas tienen que ver con el entendimiento divino. Y las verdades de hecho tienen que ver con la voluntad divina. El entendimiento divino es lo que expresa lo que tiene que ser para todo el mundo posible. Y las verdades de hecho son las que están orientadas por el principio de lo mejor, por la voluntad que busca siempre lo mejor, de donde se deduce que no hay más que un mundo posible, ¿verdad? Porque entre los mundos posibles e infinitos, Dios, que es eterna bondad, no iba a elegir el peor o el mejor, tiene que el peor o el menos malo, tiene que elegir el mejor. Luego resulta que la razón suficiente obliga, según Leibniz, a reconocer que las verdades de hecho son también con razón, son verdades de razón, eso es, que las verdades de hecho siguen siendo de razón. Es decir, por tanto, la contraposición de razón y de hecho es muy ambigua, como vemos, porque también es verdades de razón, es razón eterna o razón de hecho, ¿no? Y estas verdades de razón, pues, naturalmente tienen que tener una razón interna, y eso se concreta en la famosa tesis de Leibniz, de que para Dios todas las verdades son de razón. Es decir, que esa distinción entre verdad de razón y de hecho es para nosotros, pero para Dios todos son verdades de razón. Y Dios conoce íntegramente todo. Viene a ser, en la versión kantiana, pues la tecnología kantiana, que lo que introduce es la idea de juicios analíticos, que son las verdades de razón, juicios analíticos, verdades de razón, y juicios sintéticos, que vienen a ser las verdades de hecho, porque son sintéticas. Y luego, claro, introduce la otra distinción entre a priori y a posteriori, pues vamos a no complicarlo aquí. Porque el problema de Kant, como sabemos, es como cruza luego esas dos distinciones. Las cruza simplemente por decreto, ¿verdad? Puede ser una cosa, hace una tabla y las cruza por decreto, pero no se sabe absolutamente por qué se ha hecho esto. Bien. Entonces resulta que Leibniz aquí está interpretando el milagro. Está tratando de ver la posibilidad del milagro. Dice, porque Dios puede hacer en un momento dado que se pare el sol, por ejemplo, lo de Josué, ¿verdad? Puede hacer que se pare el sol por milagro, porque el parar el sol es sencillamente seguir un curso posible de hechos, posible en Dios, por milagro, claro, pero que no altera las leyes eternas, sino que altera el gobierno del mundo por Dios, porque Dios cree que eso es mejor, lo que fuera, no altera las leyes eternas. Y entonces, resulta que la experiencia es precisamente esto, lo que llama Leibniz las verdades de experiencia, está en relación con todo este conjunto que estamos viendo. Claro, entonces, claro, aquí la cuestión principal en cuanto a introducimos la experiencia es, pues que la experiencia positiva no es tampoco una referencia, esa es la dificultad, que es eso de la experiencia. Resulta que la experiencia puede ser la experiencia sensible y la experiencia sobrenatural, la experiencia de la revelación, para dejar un poco al lado la teología. La experiencia, vamos a llamarla supersticiosa, ¿no? La experiencia supersticiosa. Entonces la cuestión empieza a complicarse porque aquí empezamos a ver la otra conexión de lo positivo. La conexión yo creo que está en lo siguiente. Bueno, esto es un barullo como ven, pero impresionante, ¿eh?
lo positivo resulta que en Leibniz, si se ve retrospectivamente de otra fuente que vamos a utilizar ahora, que es la fuente jurídica, resulta que lo positivo en Leibniz es lo que depende de la voluntad de Dios. Es decir, es la ley positiva. Es decir, la ley que Dios hizo para que el mundo fuese así, no de otro modo. Para que los astros girasen según la ley de la gravitación, la ley del cuadrado, que girasen en un sentido o en otro. Eso es una ley positiva porque es así, porque Dios lo quiso así. Eso no hay quien lo deduzca. Ni tampoco Newton lo deduce, ¿eh? Alto, ¿eh? Newton no deduce eso en absoluto. Es decir, Newton parte, como habéis sabido, de las es decir, que esto de que Newton hace el sistema del mundo, bueno, eso es un decir. Es decir, Newton parte de unas condiciones iniciales donde ya los astros están dados. Y una vez que están dados los astros empieza a ver cómo funcionan, cómo se organizan, pero las condiciones iniciales tienen que estar dadas. Es decir, por tanto, Newton parte realmente de que el mundo tiene planetas y astros y demás. Es decir, parte de ese asunto. Es decir, parte de parte de la Biblia, parte de la revelación. Y además, aquí está Pablo Borga, que sabe mucho de eso, ¿verdad? Parte de esos hechos que están revelados, algunos que están dados, que no son ni siquiera hechos. Ahora entonces, la idea del milagro, de estos hechos de experiencia que están dados, que son hechos, ¿cuándo empiezan a ser hechos positivos? Voy a poner dos ejemplos. Partido del supuesto de que los hechos de que hablamos de experiencia son hechos de experiencia, pues, y que experiencia no sabemos lo que es. Bueno, hemos sugerido que puede ser aquello en lo que el sujeto interviene, ¿verdad? Bien. Pero ¿cómo interviene? La otra fuente de los hechos es la fuente jurídica, yo creo. La palabra positivo. Es decir, la palabra positivo, y de esto informa bastante bien Oliver Crona, en un libro muy famoso el derecho como hecho, un libro de hace 30 años así, o más, no sé. El derecho como hecho. Allí Oliver Crona, hablando de lo que es el derecho positivo y el derecho natural, contraponiendo el derecho positivo y el derecho natural, que viene a ser la misma relación de Leibniz, del derecho positivo y el derecho natural, ¿no? La ley eterna y la ley positiva. Claro, resulta que la ley natural positiva en ciencias naturales es lo que depende del decreto divino, que tiene siempre que cumplir para nuestro mundo las leyes universales para todo el mundo posible. Y sin olvidar, como muchas veces hemos subrayado, que esas teorías de Leibniz de lo que es válido para todo el mundo posible no son teorías del siglo XVII, sino que están utilizadas ampliamente por los lógicos actuales. Yo siempre recuerdo a Scholl, a Hasenjäger, que están haciendo lo mismo, están diciendo exactamente lo mismo. El criterio de verdad en lógica es que algo valga para todos los mundos posibles, ¿verdad? Es más, yo recuerdo una discusión de hace años con este señor Dussel, en Valencia, donde él decía, bueno, me atacaba a mí, no sé qué estaba hablando, y me objetaba diciendo que era posible el perpetuum mobile, algo así, ¿no? Y yo le decía que era imposible. Me decía él que sería imposible físicamente, pero no lógicamente. Eso era. Sobre el tema de la relación entre lo asertórico y lo apodíctico. Sí, bueno, tiene que ver con esto, sí. Atribución o la calificación, la posible calificación de lo apodíctico o tautológico como asertórico. Muy bien. Entonces, sobre ese tema, la posible calificación de lo apodíctico o tautológico como asertórico, sobre ese tema, podría plantearse lo siguiente, por ejemplo, cuando se trata con darle forma lógica a la teoría o a las teorías de los números, ¿no? Basándose en el caso de los números naturales positivos en dos o tres relaciones bastante bien determinadas en lógica de relaciones. En el caso de los números enteros, positivos o no, introduciendo una relación complementaria perfectamente determinada. Sí. En el caso de los números racionales, introduciendo las operaciones aritméticas
reducibles unas a otras mediante el concepto de relación inversa o mediante el concepto de adición, o de modo o que mediante reducciones perfectamente estructuradas quedan definidas igualmente en términos lógicos, con lo cual se elabora el discurso en este orden de términos sobre las bases de los números racionales y igualmente sobre los números reales, mediante la introducción de potencia de relaciones o de producto relativo de relaciones fundamentalmente, ¿no? Entonces, bien, mediante argumentaciones en este orden de cosas, pues se elabora una fundamentación que conecta en otro orden de cosas con la teoría tradicional clásica de los números, que no se reduce exclusivamente a... Sí, pero usted está hablando de las modalidades de apodíctico asertórico. Efectivamente, unos límites cuya conceptuación queda incluida dentro de la propia teoría de los números, ¿no? Por medio de lo de cardinal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que se plantea acerca de lo que se ha tratado sobre este asunto a principios del siglo XX, pues es sí, en qué medida diríamos el concepto de lo asertórico es aplicable al concepto de lo apodístico entendido en este orden de cosas. Bueno, pero verá usted, lo lógico, pero es en cierto modo, que está muy bien que haya introducido esta distinción, porque efectivamente hay que introducirla, pero que la distinción que estamos estableciendo entre lo eterno y esto no tiene que ver con lo asertórico y lo apodítico. Es decir, precisamente ahora vamos a ver cómo la segunda fuente por donde viene la distinción de hechos cambia completamente lo de asertórico, no por una razón, ¿verdad? Porque las verdades de hecho de Leibniz son contingentes en principio, no son necesarias como las otras. Por lo tanto, son ontológicamente contingentes. Y entonces, lo cual quiere decir, y según esto, que hay un concepto contingentista de hecho, de los hechos, que afecta, pues prácticamente, que viene por toda la tradición de Leibniz, de toda la tradición de hechos, y que llega hasta los físicos de Weimar, para decirlo así, ¿no? El indeterminismo, una palabra. El indeterminismo viene de esa tradición. Y todos los hechos podrían ser de otra manera. No es necesario. No son necesarios, son contingentes, ontológicamente contingentes, lo cual por tanto no se puede afirmar asertóricamente. Entonces resulta que la distinción de lo asertórico y lo apodítico se presenta en otro plano, que es el plano de la prueba, y no el plano de la naturaleza del hecho. Y el plano de la prueba, ahí es donde iba yo, aquí está la tradición jurídica, y ahí está el cambio, la inversión de lo apodítico y en dos palabras. Estamos hablando de Olivier Crona. Olivier Crona cita pues el comentario de Calcidio al Tipido de Platón, en donde habla del jus positivum, de la justicia positiva. Cita también a Justiniano, que aparece varias veces, lo de positivo, aplicado al derecho positivo, justicia positiva, derecho positivo. Bien. Y entonces resulta que por la fuente jurídica, yo creo que aquí se da la inversión completamente de la situación, porque resulta que en el proceso de distribución, de un delito, de lo que sea, lo que hace un juez, ¿verdad? Allí se distinguen en principio totalmente las pruebas de hecho de los testimonios, de las interpretaciones, de lo que fuera que no sean pruebas de hecho. Se distinguen las pruebas de hecho de las que no. Es decir, yo creo que ahí está el precedente principal luego las ciencias positivas de lo que es el hecho y lo que son las teorías o las hipótesis. Que hoy día se barajan continuamente, porque hoy día, bueno, ahora mismo estaba oyendo en televisión esta tarde, estaban hablando de estos crímenes que ha habido
Almería, ¿no? O en Italia, no sé, unos crímenes, vamos, decía, la policía baraja las hipótesis. La policía baraja las hipótesis, es decir, ya en la vida jurídica está totalmente mezclada la tecnología gnoseológica, ¿no? Incluso se dice la teoría, se mantiene la teoría de que, yo qué sé, de que el inspector tal descubrió que la leche no la robaba tal, sino una paloma, ¿verdad? Es decir, ya son teorías para referirse a hechos. Entonces los policías, y la policía científica, porque vamos a hablar de demás, ¿verdad? La policía científica, los hechos, las teorías, las hipótesis, bien. Entonces, en la instrucción de un juicio, claro, se distinguen los hechos de las teorías, de las hipótesis. Las teorías vamos a dejarlo a otro lado, vamos a llamar de hipótesis. Ahora, hay hechos supersticiosos, vamos a decirlo así, hechos supersticiosos, en donde esta distinción jurídicamente empieza a oscurecerse, ¿verdad? Por ejemplo, en un tribunal, pues qué sé yo, del siglo XVI-XVII, si hay un proceso de obsesión diabólica, una individual ha sido una poseída por el demonio, empieza a dar pruebas, ¿y qué pasa ahí? ¿Cuáles son los hechos y cuáles son las teorías? Ha sido poseída por el demonio, todos los jueces allí pues hacen sus test, bueno, lo siguen haciendo, porque el exorcismo, ya sabemos que en Roma han creado recientemente una escuela de exorcistas, es decir, es una cosa que está viva. Otro ejemplo muy bonito, que tengo yo el sumario entero, pero no lo tengo aquí, si no lo hubiera traído para verlo, que me lo dieron en Pontevedra. Es un sumario entero del siglo XIX, de 80 años que viene, sobre un asunto que es unos fenómenos de licantropía. Es decir, aparecieron muertos en un pueblo de Pontevedra 5 o 6 individuos, una familia entera, y se atribuyó el asesinato a un individuo que se había vuelto lobo por la noche, ¿verdad? Y los había comido, se los había devorado. Entonces, bueno, el juicio es impresionante, el juicio duró casi 30 años, ¿verdad? A los jueces de Pontevedra lo mandaron al Supremo. El Supremo no sabía qué hacer, no sabía qué decidir, claro, porque entonces vinieron unos franceses a demostrar que la licantropía era un hecho posible con la teoría de evolución y esas historias. Primero la acusaron al individuo, luego lo absolvieron, lo pusieron cadena perpetua, y por fin, después de muchos años preso, que entonces lo que a mí me interesó era esto. Tengo que releerlo porque hace 10 o 7 años que me dieron esto en Pontevedra y no lo he vuelto a releer, pero me acuerdo que lo que me llamó la atención era esto, que la razón por la cual ya en el juicio decisivo es que no habían encontrado el cuerpo del delito. Es decir, que no había aparecido los cadáveres, por un lado. Y por tanto, como no habían aparecido los cadáveres, aplicaban otra norma y decían, por tanto, no se puede hablar de asesinato porque no aparecen los cadáveres. Claro. Con lo cual resulta que de ese derecho procesal español, en este caso, porque era parecido al francés, porque vinieron unos franceses y demás, resulta que la prueba de hecho estaba en otro cuerpo que tenía que ir presente, tenía que estar el cuerpo. Es decir, y entonces ahí el hecho era el cuerpo, eran los cuerpos, las relaciones entre cuerpos. Y esto es una cosa muy interesante porque ahí está la prueba del hecho del derecho procesal, claro. Y entonces, a diferencia de las pruebas de las hipótesis o de las teorías o de las interpretaciones o lo que fuera, ¿no? Si atenerse a los hechos... No sé si es oportuno, pero es que no... Sí, hombre, seguro. Sí, yo creo que tiene interés. Es que en nuestro derecho, como el francés, estas cosas que hoy aparece bastante confuso con lo de las películas, tenemos un artículo que dice que no se aplica la confesión del reo si no se acredita con otras pruebas. Y entonces, claro, eso sería el supuesto del que estaba comentando, porque a lo mejor si está la diabólica, el licántropo, quien sea, confesando, no lo podrían admitir si no tienen además la constatación, la prueba de los hechos. Claro. Sí. Bueno, aquí tenían testigos, muchos testigos de que habían visto le habían visto convertirse en lobo y había devorado a aquellos. O sea, había un montón de testigos, bueno, una cosa impresionante. Y entonces, claro, lo habían visto, no era solamente él, pero no aparecían los cadáveres. Entonces, o se lo había comido entero. Es que me suena de algo, me parece que los franceses debieron tener casos antes también, debieron de tener algunos por el mediodía, debieron de tener
Sí, no me extrañaría, sí, ¿no? Yo es que esto me lo dio un abogado de La Coruña que me dijo esta de interesar y me dio todo el sumario, un montón fotocopiado, ¿verdad? Y lo tengo allí, un día lo traemos aquí y lo vemos, que es una cosa curiosísima para analizar, porque allí están razonando en plan positivista y el último argumento es que no aparecen los cuerpos, ¿verdad? De manera que entonces la razón de rechazo no es que niegan el licántropo, no, eso es posible, pero el lobo tenía que haber dejado algún residuo, lo cual es muy, muy curioso, ¿no? Bueno, pero lo que aquí me parece que sufre la inversión es lo siguiente. Aquí sufre una inversión la idea de hecho desde el punto de vista nosológico, muy importante, y es la siguiente, que mientras que la teoría de Leibniz y demás, pues los hechos son contingentes, ¿no? por ese contexto que tienen, son contingentes porque dependen de la voluntad de Dios, que podría haber hecho las cosas de otro modo. En cambio, en el contexto jurídico, pues los hechos aparecen como lo seguro, como lo indubitable frente a las hipótesis que aparecen como lo seguro, mientras que en el caso de Leibniz era al revés. Todas las hipótesis sobre el mundo son cosas inseguras, son hipótesis, mientras aquí los hechos son seguros. Ese es el cambio. Y aquí es donde está el cauce al positivismo científico, donde los seguros son los hechos, claro. La seguridad está en los hechos. Y entonces ahí está la tradición, la tradición sobre todo inglesa, en donde la de Hume, la distinción entre relaciones entre ideas y relaciones entre hechos, cuestiones de hecho. Es decir, dice Hume, las verdades se pueden dividir en dos, las ideas se pueden manejar de dos maneras, como relaciones de ideas y relaciones de hechos, cuestiones de ideas y cuestiones de hechos. Ahí está otra vez, ahí está la cosa jurídica, es cuestiones de hechos. Y luego Stuart Mill, en fin, todo lo demás. E incluso hay una fórmula súper utilizada en todos los ambientes marxistas y materialistas que hoy día ya le emplea a la gente sin saber dónde viene, que es la tozudez de los hechos. Los hechos son tozudos, eso lo dice la gente con una convicción, ¿verdad? Los hechos son tozudos, una metáfora, ¿no? Y esto es que los hechos son lo seguro, lo demás no es seguro, los hechos son seguros, claro. Entonces, claro, pues ¿qué son los hechos? Pues a mí me claro, porque resulta que los hechos, como vemos por estos ejemplos del endemoniado o del comido por un licántropo, por un hombre que se ha convertido en lobo en no sé qué día de enero que sale a la luna y tal, entonces estos hechos, si quitamos esta cláusula, ¿verdad?, de carácter procesal, sin embargo los tribunales aquellos se creían, y la Edad Media mucho más, se creían que aquellos estaban endemoniados totalmente. Allí no se discutía el hecho o la posibilidad del hecho, y de hecho se discutía la aplicación al hecho de la licantropía. Es decir, que los tribunales de Inquisición, se ha dicho muchas veces, los españoles eran mucho más racionales que los franceses, porque no se lo creían, los inquisidores no se creían que aquella señora estuviera endemoniada, no se creían que era loca o lo que fuera, y entonces pues la trataban como a loca, no como a posesa o a obsesa, ¿verdad? Entonces, claro, los hechos de Comte empiezan a oponerse a las hipótesis, pues son cuestiones de hechos, y la experiencia, ¿qué tipo de experiencia es? Pues eso hay que redefinirla, porque no está definida, claro. ¿Qué tipo de experiencia? Cuando se dice, no, es que todo depende de la teoría que se haga, porque los hechos cambian con la teoría, y la teoría pues es, bueno, esto lo dicen científicos desde Poincaré, lo dicen pues que Giromag, todo esto, ¿no? Lo dice Planck en un libro sobre ciencia, dice, cuando yo establezco algo a la siguiente hipótesis, que existe un mundo fuera de mí, y dice, y sin esta hipótesis no tiene ningún sentido los hechos que voy a hacer, que voy a tratar. Es decir, que entonces los hechos están subordinados a una teoría sobre la existencia real del mundo, es decir, sobre lo que Malebrán decía que sabían por la Biblia. Es decir, entonces ya la confusión es total. Es decir, este planteamiento ya impide, yo creo, totalmente pues tratar, por eso el deseo de reducir los hechos a relaciones y una teoría, ¿verdad? Va por esto, para poder un poco entenderlos un poco, introducir algún criterio objetivo, ¿verdad?
Porque las teorías son pues relaciones muy complejas, pues vamos a dejar de teoría por lo menos relaciones ante términos que sean positivos, bien, y con un criterio que también es muy propio del derecho procesal, a saber, que el hecho sea totalmente inteligible en su construcción, que sea fabricado, que sea hecho, el verum factum, el dominio del hecho, de que hablábamos. El individuo que comete un delito tiene que saber lo que está haciendo, y el que lo juzga también. Es decir, tiene que conocer no solamente la existencia de aquello, sino la estructura interna, pero la estructura de fabricación, diríamos, la estructura de su fabricación, porque es únicamente cuando se conoce, lo cual quiere decir que entonces el hecho supone el verum factum, otra vez, que hay un sujeto operatorio que está detrás de él, si no el hecho desaparece, y una consecuencia, yo creo, fundamental también, y es que el hecho tiene que ser repetible. Tiene que ser repetible, o las pruebas repetibles. No porque el crimen tenga que cometerse, ¿verdad? Pero sí las pruebas del crimen tienen que repetirse, tienen que estar allí en presencia de los jueces y demás para poder reconstruir el hecho, claro, reconstruir la escena que se hace. Hay que reconstruir el escenario del crimen. Y eso es una investigación específica, la reconstrucción del hecho. Sí, que es un proceso típico, claro, sí, la reconstrucción del hecho, claro, eso es repetible, por eso el positivo de Comte ya había hechos, hipótesis y demás, y se inscribía perfectamente en el derecho y en mil cosas más, es lo que quiero decir. Por lo tanto, que la redefinición. Un hecho positivo o de sociología histórica que es un tópico entre los movimientos de izquierda de toda Europa, y es el hecho de que se repite siempre de que las mujeres se incorporaron al mundo del trabajo en toda la historia del movimiento de las relaciones entre los sexos en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Ya. Eso normalmente bueno, el trabajo asalariado, porque antes las mujeres trabajaban más que los hombres desde la prehistoria, ¿no? Se considera como digo del trabajo asalariado, ¿no? Por el trabajo, claro. Un hecho positivo Ya. o de carácter sociohistórico. Sí. Bueno, pues entonces, claro, otras cuestiones que vienen a continuación vamos a exponerlas simplemente, cuestiones para que se vea la importancia que tiene esto. Entonces, la idea de hecho positivo y del positivismo y de los hechos, pues requiere, como vemos, una reconstrucción, ¿no? Porque tal como están planteadas las cosas no sirven para nada. Toda la teoría de los hechos contrafácticos no es más que una serie de situaciones, como vemos, que son enteramente continuación, aunque tengan aspecto laico, continuación enteramente de la teología, de los futuribles, ¿verdad? Los contrafácticos son futuribles, ni más ni menos, ¿no? Toda la cuestión de la verdad y los hechos, claro, si son relaciones, pues las relaciones pues pueden ser como veremos en el estudio semántico, las relaciones pueden ser fenoménicas o pueden ser esenciales, claro. Y aquí es donde viene la clave del asunto. Que los hechos pueden ser hechos fenoménicos y esenciales. Y que esto no quiere decir con que sean más o menos seguros. Es decir, que un hecho muy seguro, sin embargo, puede no ser esencial. Puede ser irrelevante científicamente. Es uno de los criterios para distinguir lo que es un hecho científico y lo que no es. Un hecho seguro, un hecho firme, cierto, que no se puede dudar de él, no por ello es científico. Dicho de otra manera, en términos de ley, un hecho tiene que ser de razón para que sea un hecho científico. Tiene que ser un hecho de razón. Hay que conocer la prueba, la demostración de ese hecho. Y no meramente su constatación como fenómeno. Por tanto, habría unos hechos fenoménicos en donde los hechos son fenómenos, por tanto, apariencias que pueden ser falaces o veraces. El ejemplo que siempre ponemos es el siguiente. En los famosos descubrimientos, claro, o constataciones de Balmer y Paz, etcétera, sobre las series de las rayas de los espectros, ¿no? El hecho de que estás viendo espectros, empiezas a medir las distancias de las rayas de los diferentes cuerpos y empiezan a establecerse allí unas relaciones regulares
sorprendentes por su tenacidad, su repetición, que permite precisamente diagnosticar qué tipo de elementos se trata, que si el potasio, que si el sodio, lo que fuera. Todas estas rayas son hechos seguros, pero no son científicos, son simplemente fenoménicos. De qué curiosidad, qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Qué cosa tan curiosa. No se conoce la razón de aquello. Y claro, la razón de ello supone que estos hechos han de ser interpretados por procedimientos que conducen al átomo de Bohr, como sabemos, a la teoría atómica, la tarjeta el número de Rydberg, etcétera. Es decir, lo sorprendente es que estas regularidades entre estos hechos espectroscópicos, con todas las manipulaciones operatorias completamente, todos lo recordarán, las manipulaciones verdaderamente artificiosas, que es establecer las proporciones, multiplicar todos por un número, dividirlos unos por otros, todas las manipulaciones aritméticas, hasta que después resulta que da el número de Rydberg, que luego se mide por otro lado. Claro, ahí está la clave del asunto. Eso no puede ser absolutamente, ese hecho es un hecho fenoménico, pero no es un hecho científico. Será un hecho técnico, hombre, será científico cuando retrospectivamente se haya. Otro ejemplo que marca la diferencia. El famoso hecho de Spearman, vamos a decir, esto es psicología. El Spearman empezó a coger hace 60 o 70 años, empezó a coger un montón de test psicológicos, de memoria, de inteligencia, de rapidez, de mil cosas, ¿no? Espaciales, de palabras, etcétera. Los pone en una tabla, empieza a hacer correlaciones entre ellos y sale una tabla de correlaciones, poniendo una de filas, 3, 1, 2, 3, 4 y en columnas 1, 2, 3, 4. Empieza a hacer correlaciones y descubre, constata, un hecho también sorprendente, la famosa ecuación tetrada, ¿no? Que las relaciones de proporcionalidad entre uno y otro de una fila son igual que las de otras. Descendiendo y eso es una cosa realmente sorprendente. Bueno, fue la gran sorpresa de la psicología. Ahora, ¿cómo se interpreta ese hecho? El hecho que yo creo que se puede comparar con el hecho de las relaciones de regularidades espectroscópicas, ¿no? Tienes una serie de medidas que empiezas a ponerlas artificiosamente, a organizarlas así, y te salen unas regularidades que no pueden ser al azar. Vamos, que se ve que no puede ser al azar. Aquello tiene que tener una razón suficiente, para decirlo con Leibniz, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre el descubrimiento de Spearman y el descubrimiento de Balmer y los que le sucedieron? Pues, visto retrospectivamente, la cosa se puede formular así, creo. Pues que los descubrimientos espectroscópicos y otras cosas, por supuesto, conducen a la teoría atómica, mientras que los descubrimientos de Spearman no conducen a nada. No conducen a nada. Porque, que yo sepa, hasta la fecha se empieza a hablar del factor G, del factor general, del factor espacial, del factor visual, los factores, análisis factorial, lo que se llama análisis factorial, que entró en España por los años 50. Me tocó de lleno porque lo trajo Yela, que había sido compañero mío, Mariano Yela, que es el que introdujo en España el análisis factorial, y con eso estuvieron los psicólogos durante 20 años, ¿verdad? Y lo que te decían era, aquello era simplemente pues estadística, aquellos factores que eran, pues eran factores para explicar las correlaciones, pero intentó pues eso, aplicarse al cerebro. El cerebro humano tendría que tener pues alguna representación pues neurológica con aquellos factores, pero aquello no se descubrió. El factor G era la distribución general de energía del cerebro. Eso decir, no, eso no es decir nada. Es decir, que yo creo que ahí la psicología, hombre, eso fue útil y supongo que seguirá siendo útil, pues para decir, fulano de tal tiene tanta saturación en factor F, en factor G y el otro no, cosas de ese tipo, ¿no? Pero claro, para ese viaje no hace falta alforjas, porque eso se ve simplemente viendo un vídeo como pista, no, realmente no descubre más. Y entonces la diferencia yo creo que estaría en esto, en que en un caso se logró dar una teoría monumental como la teoría del átomo, y en el otro caso pues no se logró dar una teoría del cerebro, porque eso sí es como antes, ¿no? Los computadores, ¿no? Y entonces yo creo que esto permite establecer la idea de que los hechos pueden ser fenoménicos,
como es el caso de la serie de Balmer o lo de Spearman, y hechos que son esenciales cuando dan su razón, cuando tienen una razón necesaria, que tiene que ser así, no de otra manera. Es decir, cuando a partir de ellos se da y entonces la clasificación de Leibniz de las verdades en verdades eternas y verdades de hecho, ¿verdad?, que son las dos verdades de razón, empieza a tener ya un fundamento. Se recupera la idea de Leibniz, que al principio parece absurda, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, a cuenta de la simplificación kantiana de los juicios analíticos científicos, a decir, juicios analíticos son las verdades de razón y las otras son de hecho. Pero no, las verdades de razón son totalmente distintas, son lo que llamará juicios científicos a priori. Entonces, la idea de hecho, pues yo creo que la fórmula más austera, por decirlo así, de definir un hecho es la relación. El hecho es una relación, no es una operación, lo cual plantea las cuestiones del verbum factum. Si el hecho, si la operación supone transformación o construcción de hechos, entonces ¿por qué el hecho no es la operación? Aquí está precisamente la cuestión de la segregación del sujeto. Es decir, una cosa es el operar y otra cosa es el ese. Operar y secuito el ese. El obrar sigue al ser, pero el ser sigue también al operar, y la obra es distinta del sujeto que la hace. Y entonces, y ahí viene la teoría de la teoría del cierre. Las ciencias que logran realmente un cierre, las que logran segregar al sujeto por la operación que han hecho. Cuando el sujeto se segrega de la operación, y de muchas maneras, ¿no?, por neutralización del sujeto, por repetición de otro, lo que fuera. Pero si el sujeto está implicado profundamente en la operación, entonces estamos en el caso de las ciencias positivas, de la experiencia de Shelley, de lo que fuera. Imposible es convencerle a un teólogo, a alguien que cree realmente en una confesión determinada que aquello no es así, porque lo que está haciendo está realimentándose con sus propias creencias y no hay forma de separarlo. Esto no es imposible, porque además sería inseparable. Otro capítulo importante, pero que tampoco vamos a tener ocasión de citarlo, es la cuestión del positivismo idealista de Husserl, por ejemplo, de Shelley, claro. Resulta que la experiencia de Leibniz, de Shelley, etcétera, la experiencia se transforma en experiencia interna en la fenomenología de Husserl. Quien dice que el verdadero positivista somos nosotros, dice Husserl. Dice, nosotros los fenomenólogos somos los verdaderos positivistas, porque los verdaderos hechos, es decir, que Husserl defiende su doctrina fenomenológica en nombre del positivismo. Esto es muy importante. Es decir, el verdadero hecho, dice Husserl, es la vivencia, no es este libro que está aquí. Este no es el hecho. El verdadero hecho es la reducción de ese hecho, ¿verdad?, que puede ser pues un espejismo, por ejemplo, o puede ser, yo qué sé, pues una cosa de sonámbulo, y el verdadero hecho es la vivencia que yo tengo de haber visto ese hecho y de haberlo tocado, ¿verdad? Yo tengo esa vivencia y ese es el verdadero hecho. El hecho es un hecho de conciencia, es una vivencia, y entonces, y eso es el verdadero positivismo, y de ahí partimos, claro. Esa es la experiencia, claro. Pero claro, la experiencia al mismo tiempo, pues quiere decir eso, viaje, la experiencia de la conciencia de Husserl o de Hegel, el viaje de Farum, la experiencia, y entonces, pero ese viaje es la incorporación del sujeto a la actividad, es decir, la negación de la vida, de la vía especulativa. Especulando es imposible, hay que mojarse las manos, ¿verdad?, para meterse en la materia. Bien. Bueno, total, que entonces la clasificación de los hechos empieza a ser una tarea muy importante. Además de esta clasificación, que no vamos a hablar más, hay otra clasificación muy importante, que es la clasificación de los hechos en positivos y negativos. Porque el hecho es hecho positivo, pero no caben hechos negativos, lo que decíamos al principio, que son hechos negativos. Y no es una contradicción hablar de hechos negativos, sino positivos son los hechos. ¿Qué pueden ser hechos negativos? Pero, hombre, puede tener muchos sentidos. Si yo digo, pues, fulano de tal ha muerto, decir que ha muerto fulano de tal es un hecho negativo, ¿no?, porque ha muerto. Pero claro, eso no sería el hecho, habría que reanalizarlo, ¿no? El hecho positivo
¿Por qué es positivo? Es decir, el hecho positivo significa una relación, ahí está, es una relación. Lo que pasa es que podría llegar al hecho negativo, pues como se llega a la clase vacía, una clase que no tiene elementos, ¿verdad? Una relación que no tiene términos, ¿eh? Una relación cuyos términos están en una serie y han desaparecido y entonces queda una relación reducida a cero. Pues como el triángulo característico y famoso de Pascal, ¿no? Es donde los triángulos se van juntando para la parábola, para hacer la tangente, entonces llega a un punto que es un punto triangular. Claro, entonces eso que es una relación, pero que ya no existe, que no es un hecho, es un concepto límite. El hecho tenemos la prueba negativa. Es el hecho que no se ha producido. Eso es justamente, eso es el hecho que no se ha producido. Ese es el hecho negativo, eso es. Claro, entonces, un hecho, pero entonces ese hecho que no se ha producido, ¿hasta qué punto es hecho? O es un hecho por denominación extrínseca. Porque en el caso de fulano tal ha muerto, se puede transformar fácilmente en un hecho positivo. Es decir, este organismo, claro, habrá que decir, no tiene circulación, o no tiene pues el cefalograma que no sea plano, entonces eso sigue siendo negativo. Claro. ¿Qué tipo de componente positivo puede llegar a un cadáver? Claro. Pues ese es el asunto. Hombre, pues sí, hay hechos positivos como puede ser el análisis químico o el tipo de medidas físicas o químicas del cadáver, que son distintas de las otras. Entonces el hecho es positivo. Ahora, el hecho negativo, sí, hay muchos hechos negativos. Por ejemplo, el hecho de que no se han encontrado extraterrestres en la Luna. Es un hecho que no hay extraterrestres. Claro, ¿eso es un hecho o no es un hecho? Claro, es un hecho o no es un hecho. Que no hay extraterrestres. Se da como hecho, pero yo creo que eso tiene que ver con una proposición que lo tomas como verdadera por razones diferentes. Y con esto ya terminamos. Está ligado todo el problema de las leyes científicas. Es decir, cabe entonces, si las leyes son leyes que exponen hechos, claro, leyes positivas, la ley positiva es la ley de hechos. Claro, las leyes positivas es un concepto jurídico, originalmente una ley, ¿verdad? Que teológicamente se comprende perfectamente. Las leyes de la naturaleza se distinguen leyes naturales y leyes positivas, ¿verdad? Que tiene que ver con una distinción de Shirley, muy famosa en tiempos, entre hechos institucionales y hechos naturales. Claro, y leyes institucionales y leyes naturales. Claro, esta distinción supone que hay hechos naturales y que hay leyes naturales. Por ejemplo, vamos a ver, dos ejemplos de perpendicularidad que exponen muy bien esta idea. Para establecer una relación muy intuitiva, perpendicularidad geométrica. Primera situación, el triángulo diametral de Tales famoso, que siempre citamos ahí. Que cogemos una circunferencia y escribimos un triángulo cuya hipotenusa sea un diámetro y encontramos los dos catetos perpendiculares, siempre, ¿no? Vamos cambiando y siempre están perpendiculares. Bien. Ahora, ¿por qué? Y claro, ese es un hecho fenoménico. Que estén siempre perpendiculares no quiere decir que eso no puede ser al azar, que no es por casualidad. Porque no es en el caso de que sean isósceles, en todos los casos infinitos, casos del círculo, hay perpendicularidad. Otro ejemplo, este físico, la ley de Ørsted, ¿no? Famosa. Una aguja imantada puesta sobre un hilo, cuando se hace pasar una corriente por el hilo, la aguja inmediatamente gira y se pone perpendicular al hilo. Este es un hecho. Un hecho que no ocurre una vez, sino 40 veces. Siempre ocurre. Entonces, aquí no es que aquí dos hechos, dos términos, ¿verdad? En un caso catetos, en otro caso, pues la aguja imantada y el hilo, dos términos que en determinadas circunstancias siempre adoptan una relación, además fija, que es la de perpendicularidad. Claro, es evidente que eso no puede ser una casualidad. Y ni tampoco puede decir una ley natural, voy a decir una ley geométrica, que los triángulos totales son perpendiculares, una ley física, la ley de Ørsted, bien. Si esa ley, ¿cómo se prueba? Ahí voy. Esa ley no se prueba por inducción completa, como pretenden, pues, bueno, se pretende normalmente en el tratamiento ordinario del asunto.
es por inducción, como he visto en muchos casos, supongo, hay una gran probabilidad de que siga adelante. Es una ley de probabilidad, no, aquí no hay probabilidad, aquí hay una necesidad absoluta, esa es la diferencia, y es lo que la teoría del cierre quiere subrayar, que las leyes científicas son necesarias, y si no, y cuando son necesarias son plenamente científicas, y cuando no lo son. Entonces, la ley y es necesaria no meramente probable, no por inducción, porque aquí habría que pensar más bien en una recurrencia. Es decir, si yo en este ejemplo del triángulo de metro, ¿no? Si en este ejemplo siempre hay perpendicularidad, no puede ser casual que en un caso no la haya. Es totalmente imposible. Yo he repetido 400 veces, la 401 tiene que ser así, porque si no el problema sería el otro, no este. Si en la 401 resulta que no es perpendicular, ese es siempre el problema no sería el otro. Entonces hay que explicar esto. Y lo mismo pasa con lo de este. Es decir, aquí no hay inducción completa ni probabilidad, aquí hay necesidad, pero desconocido el fundamento. Es decir, lo que hay es relación, pero sin fundamento. Tengo que hablar sobre ello. Hay una relación constatada, segura, cierta, indudable, y eso es lo de lo asertórico y apolítico. No es asertórica, ¿no? Yo no estoy afirmando asertóricamente que esto es así, no, es que es seguro que es así, tiene que ser así. Lo que desconozco es la razón, que es muy distinto. Es la distinción que hacía Aristóteles entre el saber oti y el dioti. El saber oti sé que es. Otro dice que existencia y esencia, bueno, pero esa existencia y esencia a la vez. Porque aquí no solamente existe, pero existe una esencia determinada, que es la perpendicularidad. Que lo de esencia y existencia viene muy lejos. Entonces la cuestión es que hay hechos que son fenoménicos y que dejan de serlo cuando se convierten en fundamento, cuando se conoce el fundamento, que no les destituye la razón de hechos. Y por tanto que las leyes naturales, lo que llamamos leyes naturales, no son tales, sino que son siempre leyes institucionales. Es decir, este asunto, el problema de tales es una institución, y la ley de Einstein es otra institución. La ley de Einstein supone una aguja que tiene que estar fabricada para que no saber lo que es, un hilo, una corriente que pasa, que no es una institución completamente. Y fuera de eso no habría leyes. Por tanto, es cuestión de decir dónde queda el derecho natural, ¿verdad? El derecho es siempre positivo. El derecho natural es una cosa metafísica que, pues eso, grabada en el corazón de los hombres porque ha dado Dios las leyes a la naturaleza humana. Pero, claro, que es el nexo entre la teología y... Claro, si Dios dio las leyes a la naturaleza, las leyes que dio Dios a la naturaleza son homólogas a las que dan los hombres para que se comporten en la sociedad, ¿no? Pero claro, eso es una pura homología metafísica. Entonces las leyes son todas leyes positivas, lo cual no quiere decir que sean empíricas o contingentes, sino que son leyes necesarias, lo cual no quiere decir que sean eternas, en cuanto de laísmo. De manera que la cuestión empieza a verse, yo creo, cuando empiezas a distinguir, a eliminar todas las interpretaciones metafísicas que se dan de esto, porque la cuestión no consiste simplemente en decir, bueno, como no son eternas, entonces son puramente probables. No, bueno, eso lo dice usted. Como esto no... Claro, los geómetras griegos, Euclides y demás, ellos presuponían que las leyes geométricas eran leyes de la naturaleza eterna, que eran leyes de la naturaleza, que el mundo era así, que eternamente el mundo es así. Ahora sabemos que esto no es así, claro, el mundo no es eterno. Entonces la necesidad tiene que ir de otro lado. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esa necesidad, de las relaciones? Bueno, pues más o menos con esto acabamos de las relaciones porque al tratar de reconstruir la idea de hecho por medio de la idea de relaciones, simplemente hemos tratado de localizar, digamos, dentro del espacio nosológico que puedan ser los hechos, desprendiéndolos en lo posible de todas las envolturas metafísicas que tienen. Lo estamos viendo, que es casi imposible eliminarlos. Bueno, lo dejamos aquí y entonces ya pues nos queda la última figura, que son las de las operaciones, me parece. Bueno, la última figura de veces tácticos, claro. ¿Y las leyes dónde quedarían situadas? ¿Cómo? Las leyes. Pues eso. ¿Dónde quedarían situadas? Dentro de... Bueno, las leyes están ya dentro de teorías, ya, claro. O bueno, podrían ser leyes científicas, que son leyes todavía sin probar. Leyes científicas que tienen que ser colecciones de hechos, claro.
fenoménicas, ¿no? Leyes puramente fenoménicas que son las que serían la mayoría, por otra parte, ¿no? Leyes, pues, bueno, lo característico de la ley es que no tendrían excepciones ninguna, ¿no? La ley es necesaria porque no tiene excepción. No tiene ninguna excepción posible, y si la tiene es que no son leyes, son reglas. Y entonces las leyes no tienen excepciones. Tú no puedes decir si es una ley esto de tales, o otra cosa es que las leyes que parece que no se cumplen es porque las leyes nunca funcionan solas, funcionan junto con otras. Ese es el asunto. La ley de la gravedad. No se puede decir, bueno, se ha interrumpido la ley de la gravedad, no se ha interrumpido. Lo que habrá hecho es interceptarse otra fuerza y entonces aparentemente quedar neutralizada, pero está funcionando la gravedad, si no resultaría lo que resulta en la composición de las fuerzas. Es decir, que las leyes no son independientes, pero están siempre como los principios y tampoco y son empíricas, y no son, es decir, sencillamente con esta teoría lo que se trata es de romper las dicotomías entre verdades de hecho, verdades de razón, leyes empíricas, leyes porque hay, gracias al fenómeno, aparte de las categorías del fenómeno, las categorías semánticas que además dan cuenta muy de los hechos, es decir, y además de la historia. Por ejemplo, en la historia de la teoría atómica, claramente todo el siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX, pues aquello es todo, son leyes puramente fenomenológicas. Toda la cantidad y esto lo vemos en el libro de historia de la física, la cantidad de tablas allí estudiando regularidades entre las rayas y tal, y es una cosa misteriosa. Las leyes de la naturaleza, la armonía de la naturaleza, pero esto no es nada, la naturaleza no hace nada en vano. Otro ejemplo evidente, volviendo ahora con el otro día. El otro día pues, estuvimos poniendo el problema del Herón de Alejandría, ¿no? El Herón de Alejandría supone que el ojo lanza un rayo a una superficie reflectante y el rayo se desvía con un ángulo de incidencia igual al otro. Claro, como esto pasa igual y constantemente, pues si tenemos otro caso de igualdad, de relación, eso es un hecho, claro, el problema de la relación es un hecho. Es un hecho además constante. Bien. Entonces, este hecho es fenoménico, porque no se sabe por qué. Porque la explicación que da Herón, la que el otro día estudiamos, el rayo que incide tiene que tener un ángulo que el rayo reflejado, porque la naturaleza no hace nada en vano. Eso lo dice él. ¿Y no es suficiente que la luz viaje en línea recta? Bueno, pero eso es supuesto. Eso ya es suficiente para demostrar que la sí. coincidencia es igual. No, porque cuando se refleja no deja en línea recta. No es línea recta, se ha torcido en línea recta. ¿Es una consecuencia? No. Yo creo que no, porque vamos a ver. Si el rayo es expedición del principio, viaja en línea recta cuando el ángulo es igual. Pero, claro, sí, porque si no fuera el ángulo igual ya sería la envolvente mayor que la envuelta. Claro, es una petición del principio. Y lo de Tales, o sea, eso no es demostrable a partir de los axiomas fundamentales de la geometría euclidiana. No, hace falta. Tales no lo demostró ahí. Bueno, hombre, claro que es demostrable, pero hace falta el tema de Pitágoras. Y cuando Tales, yo estoy hablando de cuando Tales demostró, presentó ese famoso teorema, él no lo podía demostrar. Y por tanto, y el teorema era cierto, es lo que quiero decir. Sí. El teorema era cierto, aunque no lo podía demostrar. Y no necesitaba la demostración para tener más certeza. La demostración no le daba más certeza. Lo que le daba es el conocimiento de por qué tenía que ser así. Le daba el conocimiento de su necesidad y de su porqué. ¿Verdad? Pero cuando no se ha demostrado, claro, antes de Pitágoras no se puede demostrar. Bueno, ya digo, yo intenté en la metafísica presocrática inventarme una demostración que Tales podía haber hecho sin necesidad de Pitágoras. Basándome en otro teorema de Tales, también que es el primero que se le atribuye, que es el teorema que dice, es un teorema que es tan trivial, tan trivial, sí, que dice que un diámetro divide la circunferencia en dos partes iguales. Pero como resulta que hay infinitos diámetros,
pues todas las partes de cada diámetro son iguales, lo cual ya empieza a ser más confuso, ¿verdad? Porque empieza a la derecha y a la izquierda, claro. Es decir, que solamente cuando empiezas a eliminar complicaciones empiezas a ver claro, pero si tienes en cuenta toda la cantidad de componentes que están allí, ya no empiezas a ser tan seguro. Ahora, en todo caso, yo lo que quería subrayar es que la evidencia, por decirlo así, la evidencia en el sentido clásico, no en el sentido de los americanos de la prueba, la evidencia, la seguridad, la certeza de ese teorema de Tales es previa a la demostración geométrica de ese teorema, de por qué es así. Y entonces quiere decir que el por qué no va buscando simplemente. El teorema de Pitágoras es lo mismo. El teorema de Pitágoras era conocido pero siglos antes, lo conocían los egipcios, los babilónicos, con toda seguridad. Y sin embargo no sabía por qué era así. Y Pitágoras nada más lo demostró para los isósceles. Fue después cuando se demostró para Pitágoras los isósceles, que también de manera que, pero se partía de la seguridad. El teorema de Pitágoras no fue descubrir nada. Ya estaba descubierto. Lo que llamamos teorema es ver por qué tenía que ser así. Y claro, no, eso es, vamos a ver. Claro, sí, hay que volver otra vez al punto de partida. Claro, que es lo que dice Schelling también, lo de que ahora es un Fermi. Sí, hay que, la experiencia es volver y luego volver a los fenómenos. No sé. Pues nada.